Gálatas capítulo 4, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Gálatas, el capítulo 4. Vamos a ubicarnos en el versículo 19 y versículo 20. Gálatas 4, 19 y 20. Ahí vamos. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Leamos de una vez el versículo 20. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Oiga eso, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Voy a invitarlos a que leamos otra vez esos dos versículos, porque hay algo que quiero destacar en esta mañana. El versículo 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y el versículo 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Muy bien, vamos a analizar versículo 19, empecemos por ahí. Recordemos que el apóstol Pablo está presentando defensa, está presentando la argumentación para no vivir ya bajo la ley, para no vivir bajo esa condición de obras y de creer que son las obras las que me traen a mí la salvación, sino que es la gracia, la promesa, la fe. En esa argumentación, pues usa unos tonos y unas palabras que se ven fuertes. Y el hermano Jairo ahorita estaba diciendo que había en algún momento el pastor que habla de manera, digamos, fuerte, que habla descomedidamente, que habla de una manera en la que sí puede hacer sentir mal al cristiano o diciéndolo claramente, trata mal al cristiano. Entonces, se estaba mencionando lo importante del buen trato, lo importante de que tanto el pastor como los cristianos, los feligreses, tengan una buena relación, un buen trato y se traten de manera cordial. Y realmente el hermano Jairo mencionaba algunas cosas que son ciertas, algunos pastores que se extralimitan en en su forma, en su trato a la feligresía y que a veces pues lo justifica diciendo yo soy así. Y usted sabe que esa palabra yo soy así debiera desaparecer del lenguaje o del léxico cristiano porque nosotros estamos en crecimiento. Nosotros estamos siempre en transformación continua y por eso entonces debiera el cristiano y el pastor, porque el pastor es un cristiano, tener la claridad de que él no es así, de que esa frase yo soy así no lo puede excusar del maltrato, de la humillación y lo demás. Entonces, vemos que Pablo en esta carta está un poco, pudiéramos decir, sentimental, emocional, por la situación que se está viviendo. Entonces, notamos la vez pasada frases como, me temo, dice él, me temo que haya trabajado en vano o que mi trabajo haya sido en vano. Dice el apóstol, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Ya? Y aclara ningún agravio me has hecho. Es decir, no es que esté bravo
y esta expresión no es para maltratarlos, sino es un temor que tengo. Y a partir de allí vemos este texto que a mí me parece maravilloso. Mire el trato del apóstol Pablo con los cristianos que estaban pasando un momento difícil. Algunos cristianos estaban dejando la vida por la fe para ir a la ley y a la vida por obras. Algunos cristianos que empezaron por el Espíritu ahora están en la carne. Y yo pensaba y decía, esto puede generar en el pastor una frustración. Porque vea, a veces el pastor no es el papá, pero es como un papá. Y a veces el papá se siente tan frustrado de que lo que está tratando de hacer no se logra, que va a otros recursos. A veces el padre habla, aconseja, pero a veces no teniendo ningún resultado, entonces va al maltrato, al grito, a la amenaza, ¿cierto? Pero no es porque el padre odie, sino porque se queda sin recursos. Ya le quité la televisión, ya le quité el celular, no lo dejo salir, lo tengo castigado y no cambia, entonces me toca recurrir a otro método. A veces el pastor le puede suceder eso. Y le hablo desde mi óptica como pastor, aunque cuido yo de no hallarme en una situación de esas, de que usted aconseja, insta, enseña y da ejemplo, pero la persona pareciera que no, que lo hace de adrede, que no quiere. Entonces muchos pastores se ven sin recursos. Entonces van a esa serie de expresiones y al maltrato. Pero mire el apóstol Pablo cómo trata a esos cristianos. Mire la ternura, hijitos míos, hijitos míos. Oiga, este trato es un trato que aunque Pablo tiene un grado de indignación y aunque Pablo está viviendo un momento, digamos que frustrante. ¿Por qué frustrante? Porque ya lo ha mencionado. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Y ahí es donde les dice, os ruego que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ustedes saben cómo me trataron al principio, ustedes saben cómo les llegó el evangelio, por qué han cambiado tanto. No entiendo por qué esas decisiones de cambio ahora. Ustedes ven que los otros tienen un tipo de celo, pero ese celo no es bueno, ese celo es dañino. Y aquí viene esta expresión, hijitos míos. Oiga, ¿cómo trata con amor y cariño a sus hermanos? Es tanto el amor que tiene por ellos que no les dice hermanos míos, como en otras ocasiones. Ahora les dice hijitos míos. No les dice hijos míos, sino que ese diminutivo hijitos implica la carga emocional y sentimental que estaba colocando en el trato a sus hermanos o a los cristianos o a la iglesia en Galacia. Hijitos míos. Y mire que aquí en este versículo 19, ahora vemos que Pablo expresa el deseo de estar con ellos para poder así rectificar algunas cuestiones. Pero vemos aquí el corazón del pastor. En este texto y en el siguiente se ve el corazón del pastor. El pastor debe tener un corazón que ama. Y cuando digo esto, no lo digo porque los que tengo aquí son todos pastores. No, hermano, esta enseñanza es para pastores. No, es que de alguna manera tú también eres pastor.
porque tú tienes una esposa y tienes unos hijos, tienes una familia a la que debes pastorear, mi hermano. Tú como cabeza de hogar tienes la responsabilidad de pastorear una familia. Y el corazón del líder, el corazón del pastor, el corazón del padre de familia se ve reflejado aquí. Tú no puedes creer que, bueno, que nos trate bien el pastor. Yo soy el presidente de jóvenes, yo los trato como quiera. No, así no tengas ningún cargo, así no tengas ninguna responsabilidad, tú debes tratar bien. Aquí entonces yo veo el corazón del pastor, muy en línea con unas expresiones que Pablo tiene en la segunda carta de Corintios, donde hay una carta que es muy pastoral a partir del capítulo 2, versículo 14 y hacia adelante. Se nota una franja del pastor Pablo, aún a la iglesia en Corinto que tenía tantos problemas. Aquí me gusta, antes de ver la expresión, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta del pastor Pablo en relación a los Gálatas? A los Gálatas él quería llevarlos a un punto, y ese punto es hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora el hermano Jairo hablaba de cambie. Yo puedo cambiar, tengo la oportunidad de cambiar. Voy a cambiar, puedo cambiar. Me gusta esta expresión, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quería que los convertidos de Gálatas crecieran en la vida espiritual tanto hasta que la imagen de Cristo fuera formada en ellos. ¿Por qué no decir, de hecho, transformada? Que la imagen de Jesús cause una transformación en cada uno de los cristianos. Y creo que esta meta, creo que este objetivo del apóstol Pablo no es lejos, no es ajeno al objetivo que tenemos hoy, de que Jesús sea formado en nosotros. Tú no te debes parecer a Pepito Pérez. Tu imagen no debe ser la del pastor tal, el evangelista tal, el líder tal. Tu imagen debe ser la de Jesús. Tú no debes reflejar a alguien en particular, tú debes reflejar a Jesús hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una vida en el Espíritu es la que nos da a Cristo en nosotros, no una vida en la ley. La vida en la ley estaba centrada no en Cristo, sino en Moisés. Recuerde que los fariseos muchas veces mencionaban, es que Moisés, es que Moisés, es que Moisés. Pero el Evangelio no pretende que seamos como Pablo o como Pedro o como Juan. El Evangelio pretende que seamos como Jesús. Así que, mi hermano, yo quiero que en esta mañana tú puedas reflexionar si tú estás permitiendo que Cristo sea formado en ti. Yo esta mañana quiero pensar en mí en dos direcciones. Está siendo Cristo formado en mí, y lo que yo quiero formar en los cristianos que por la gracia de Dios tengo a mi cuidado. ¿En ellos yo quiero ver a Cristo reflejado o qué quiero ver en ellos? Esta mañana estamos siendo llamados a que la situación de Gálatas
se puede comparar en su papel al de nosotros. A veces somos cristianos que dependemos más de la carne que del espíritu. A veces somos cristianos que queremos defender nuestra personalidad por encima de nuestra espiritualidad. Es que yo no me voy a dejar. Es que a mí me respetan. Es que a mí no me van a ver la cara. Expresiones de muchos. Es que yo soy manso, pero no menso. Conmigo no. ¿Será ese el Cristo que se está formando en tu vida el que realmente debe ser? ¿Será esa forma de reaccionar, de tratar a los demás, la que Cristo quiere que se forme en ti? Cuando tus vecinos te ven, ¿ven a Cristo o a quién ven? Cuando tu familia te ve, ¿a quién nota en tu vida? ¿Será que son muchos los que dicen, no, pero este evangélico y este va a la iglesia esa, pero uy, no, esto cada vez está peor? ¿Eres tú ese esposo que en la iglesia actúa de una manera y cuando está en la plataforma predicando habla de una manera y en casa trata y habla de otra? ¿Eres tú esa mujer que en la iglesia es un amor con todos, una amabilidad, pero en la casa no se aguanta ese mal carácter que tiene, esa explosividad, esa gritería? ¿Será ese tu caso? Porque aquí lo que pretendemos es que Cristo sea formado en nosotros. Así que la descripción que hace Pablo incluso de su trabajo pastoral con dar a luz implica un nuevo nacimiento. Implica una nueva forma de entender que los oponentes habían provocado lo que podía generar un problema, pero Pablo, con sabiduría, con amor, con ternura, está resolviendo esa mala situación. Así que quiero que veamos con estas expresiones el conmovedor ruego de Pablo. Porque aquí hay un Pablo emocional, sensible. Aquí esta expresión, entonces, podemos nosotros recrearla en lo que pasa hoy. Encontramos aquí un punto de acción muy importante. Primero quiero que veamos la meta de Pablo. La meta y muestra esa meta. ¿Cuál es la meta de Pablo? Formar a Cristo en otras personas. Formar a Cristo en otras personas. Vea, hermano, usted y yo fuimos diseñados para ser como Jesús. Alguien esta mañana pudiera decir, hermano, pero eso es imposible. No, no es imposible. Mire lo que el mismo apóstol Pablo nos dice en Romanos el capítulo 8. Y vamos a ver el versículo 29. Quiero que lo miremos porque esto de la imagen de Cristo en ti es un objetivo claro. Tú te debes parecer a Jesús y estás diseñado para ser como Jesús, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Señor te conoció, te predestinó con un objetivo particular, que seas como Jesús. Tú y yo estamos diseñados
planeados para ser como Jesús. Así que no cabe esa palabra, hermano, yo lo intento. Hermano, yo me esfuerzo, pero no puedo. No, es que tú fuiste planeado, fuiste diseñado para que seas y sea como Jesús. Así que la meta del apóstol Pablo es la muestra, formar a Cristo en otra persona. Él no está queriendo que los demás digan, el mejor pastor del mundo es Pablo. Hola, qué gran evangelista es Pablo. Él no pretendía contar con la aprobación de los demás. No pretendía él contar con la autorización de Jerusalén. Es lo que ha venido mostrando en toda la carta a los Gálatas. Lo que Pablo en su trabajo pretendía era que Cristo fuera formado en ellos. Que cada día que pasara, ellos se presentaran y se parecieran más a Jesús, no a Moisés. Que ellos pudieran en realidad experimentar una transformación, un cambio de forma. Eso es lo que implica la transformación, un cambio de forma. Tú puedes hoy decidir si mantienes tu forma o te transformas. Esa palabra transformación tiene que ver mucho con la metamorfosis, que también es el cambio de forma. Tú decides qué forma tienes. Tú decides si te mantienes con la forma tuya o empiezas a adquirir la forma de Jesús. ¿En qué forma hablas? ¿En qué forma te comportas? ¿En qué forma reaccionas? ¿De qué forma piensas? ¿En qué forma actúas? ¿En qué forma sirves? Yo te preguntaría esta mañana, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? ¿Una vida guiada por el Espíritu o una vida guiada por la carne? ¿Una vida centrada en Cristo o una vida centrada en mi ego, en mi yo? Y aquí entonces recordamos una frase de alguien que dijo, la definición de locura es pretender tener mejores resultados haciendo las cosas de la misma manera, actuando siempre de la misma forma y querer tener otros resultados. ¿Por qué no cambiamos nuestra forma? Hermano, ¿y por cuál? Por la que Pablo nos dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Tú no puedes andar buscando siempre la aprobación de los hombres. Tienes que buscar agradar a Dios. Mira la intensidad con la que Pablo quería que Cristo fuera formado en los cristianos. El versículo 19 de Gálatas 4 dice, hijitos míos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto. Por los que o por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Me llama la atención cómo Pablo describe la pasión que tiene por el trabajo que hace. Esta expresión muestra la intensidad, los dolores de parto. No puedo saber lo que es la experiencia de dar a luz. Yo no puedo decirles a ustedes qué se siente dar a luz porque yo no he dado a luz hijos. Así que yo
decir que sé que es un dolor de parto? No, pero he estado presente en el nacimiento de mi hija menor. Estuve presente en el nacimiento de mi hija menor. Y aunque yo no sentí esos dolores, yo me di cuenta lo que es la experiencia angustiosa y dolorosa que vivió mi esposa. Los niños vienen al mundo, la gran mayoría, con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. El dar a luz es un proceso tal que produce sufrimiento y dolor. La Biblia dice que la mujer, cuando está dando a luz, sufre y llora y tiene dolores, pero cuando ve a lo que ha dado fruto, cuando ve ese niño, cuando ve ese ser que nació, entonces olvida ese dolor. ¿Cuántas mujeres con su primer parto dijeron, no tengo más hijos? No tengo y no tengo y no tengo y no tengo y no tengo. Y en el momento de las contracciones, a veces en las salas de parto, se escuchan cosas tremendas mientras la mujer está dando a luz. A veces reniegan. Oh, ¿qué me pasó? Y a veces dicen, no vuelvo a tener otro hijo, por el dolor que están sufriendo, por la angustia que están teniendo. Pero cuando ya tienen el bebé en las manos, en los brazos, en su regazo, se sienten tan dichosas, tan contentos. Y empiezan a ver cómo crece ese bebé. Y de pronto la que había dicho, no tengo más hijos, le dice al esposo, ay, ¿por qué no le buscamos el hermanito, la hermanita? Pero ¿cómo? Y el dolor y el sufrimiento, eso se olvida. Y Pablo tiene una experiencia pastoral. La experiencia pastoral de Pablo hizo que viera la crianza espiritual como algo similar a dar a luz. Pablo sabía que era algo arduo y doloroso. Sabía que requería mucha preocupación y confianza en Dios. Sabía que la crianza espiritual o la formación espiritual necesitaba mucha atención a los detalles y preocupación por las personas. En otras palabras, Pablo nos indica que el cuidado pastoral se parece mucho al cuidado de una madre. Oiga eso, el cuidado pastoral se parece mucho al cuidado de una madre. Así que en algunas tradiciones llaman a los pastores padres y a veces puede ser correcto que lo hagan. Es sorprendente que no hayan pastores a lo que les llamen madres. Tanto porque mire lo que dice Pablo, es por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Él se pone en el lugar no de un padre, sino de una madre. Pablo no se pone en el lugar de un padre, sino de una madre. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Así que hay una intensidad de Pablo en esta carta. Si usted tomara el tiempo para leer toda la carta, los 6 capítulos de Gálatas, usted notaría la intensidad de Pablo. Pero qué lindo es esta expresión, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hijitos míos, voy a sufrir, me voy a esforzar, voy a tener dolores hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oiga, qué especialidad este amor. Y yo quiero esta mañana que usted entienda que este mensaje no es solo para pastores que tengan una licencia y que tengan un título de pastor o un reconocimiento por la iglesia como pastores.
Esto debe ser un sentimiento de todos. De tú que eres maestro de escuela dominical, maestra de escuela dominical. Yo sé que aquí en el devocional, día a día, hay maestros de escuela dominical que se conectan con nosotros. Sé que ahí hay muchos maestros de escuela dominical. Sé que se conectan con nosotros muchos diáconos, muchos líderes en la iglesia. Y por eso este mensaje no es solo para un pastor. Claro, este es el ideal de un pastor. Este sería el ideal que cada uno de mis compañeros debiéramos tener siempre en nuestra mente. Buscar que Cristo sea formado en cada uno de nuestros cristianos, en cada uno de nuestros hermanos, con ternura, pero también con sufrimiento y dolor. Pero ese sufrimiento y dolor no me debe llevar al maltrato, al abuso de la autoridad, al ser déspota, descomedido, déspota en el sentido, en el significado de la palabra de ordinario, rústico, de maltrato, porque la palabra déspota en realidad no es una mala palabra. Incluso la palabra, hay una palabra griega que se usa para déspota y se le aplica a Dios, en sentido de que Dios es sobreabundante en todo, en misericordia, en gracia. Él es déspota en amor, Él es déspota en gracia, Él es déspota en misericordia, Él es déspota en ayudarnos. Porque la palabra déspota en realidad nosotros la usamos como algo malo, pero la palabra como tal es superabundante, abundante, que exagera en la abundancia. Pero la palabra déspota aplicada a la ofensa, al maltrato, quiere decir una persona que abunda en malos tratos, que trata a los demás como si fueran sus empleados. Pero mire esto, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hermano, en el servicio tendrás que sufrir. En el servicio tendrás que tener algunos dolores, pero ¿quieres alcanzar esta meta de formar en tus niños, de formar en tus adolescentes, de formar en tus jóvenes, de formar en tus ancianos, de formar en esas dorcas, en esos caballeros, hermanos diáconos, de formar en esa congregación a Cristo? El apóstol muestra aquí un rastro del corazón de pastor impresionante. Y el corazón de pastor no solamente lo debe tener el pastor titulado, el que tiene una licencia que lo acredita como pastor. Creo que el corazón de pastor lo debemos tener todos. Incluso más cuando pensamos en el perdido, cuando pensamos en aquel que está sin Cristo. Recuerde que esto de formar a Cristo en vosotros es lo que el hombre perdió, la imagen y la semejanza. Quedó desdibujado, quedó malformado, desfigurado, deformado quedó cuando pecó. Y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa imagen de Él en ellos, en nosotros, en todos. Cuando tú evangelizas, cuando tú predicas, cuando tú enseñas la palabra, entonces lo que estás pretendiendo es que Cristo sea formado en el corazón, en la faz de aquellos que te oyen. Qué tierna expresión. Esta tierna expresión, hijitos, obedece a una palabra griega, tecnia. Y sabe que esa palabra tecnia hace referencia a los recién nacidos, a los recién
nacidos. Oiga, qué importante que Pablo no está tratando a los cristianos como unos adultos irresponsables, sino como recién nacidos. Pablo se considera entonces como una madre. Sin embargo, este reto se ha hecho sentir como si tiene que llevar a Jesús de nuevo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ya había sufrido dolores de parto una vez y ahora Pablo dice, vuelvo. Nota la expresión, por quienes vuelvo a sufrir. Pablo sabía que su labor de formar en ellos a Cristo no estaba completa, que había que seguir trabajando, que había que seguir formando la imagen de Jesús en ellos. El trabajo del pastor entonces aquí se ve tan claro que hoy podemos pedirle a Dios que nos ayude a lograr este propósito. Pablo en este contexto mezcla imágenes poderosas y metáforas para darnos un mensaje. Pablo se ve a sí mismo como una madre que da nacimiento espiritual a hijos pequeños. Los Gálatas se están alejando de Jesús por la ley. Y Pablo entonces tiene que sufrir dolores de parto otra vez para que ellos vuelvan a la forma de Cristo, no a la forma de Moisés. Pablo tiene dolores para que los cristianos entiendan que en ellos se debe formar a Cristo. Qué bueno que esta mañana podamos nosotros entender esta necesidad de que nuestra forma sea la forma de Cristo. No lo hagas a la forma tuya. No, qué pena, pero así lo hago yo. Hazlo a la manera de Cristo. Es que yo hablo así, hermano. Entonces habla a la forma de Cristo. Hermano, es que a mí nunca me criaron así. Pero has nacido de nuevo. Has nacido de nuevo. Eres una nueva criatura. Ahorita Jairito me hacía reír que decía que aún le achacan al abuelo. Oh, es que mi abuelo era así. Pero es que tú ya no tienes la formación de tu abuelo, ni de tu padre, ni de tu madre. Ahora Cristo se está formando en tu vida. Vamos al versículo 20 para terminar esta idea. Y el versículo 20 nos dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Oiga, quisiera estar presencialmente. Esta es una carta que Pablo escribe, es una carta. Pero Pablo les dice, quisiera estar en persona. Aquí Pablo quiere dos cosas. La primera, estar presente. Pero también deseaba cambiar su tono. Oiga, y estamos hablando de la ternura que Pablo está usando. Y aún Pablo dice, me parece que estoy usando un tono fuerte. Me gustaría hablarles de una manera más delicada. Así que el apóstol aquí entonces dice, deseo estar presente para poder hablarles de una forma distinta. Pablo tenía una preocupación grande por ellos. Había hablado en el principio un lenguaje fuerte y severo. Ustedes y yo hemos revisado los otros capítulos y podemos evidenciar que ha usado palabras fuertes y severas, no con una mala intención, no con la intención de lastimar, de dañar, sino con la intención de mejorar. Pero en estos pasajes
podemos ver su trato tierno. Quiero terminar diciéndole, muchas veces las palabras del que enseña y las palabras del pastor serán como clavos. Muchas veces las palabras del que te dirige te dolerán. Muchas veces las expresiones que escuchas te van a lastimar. Pero quiero que tomemos una decisión esta mañana. No me voy a dejar vencer por la palabra ofensiva. No voy a dejar que mi forma aparezca cuando me ofenden, sino que quiero que aparezca Cristo. Pablo estaba perplejo por lo que estaba sucediendo, sorprendido, un poco decepcionado, un poco frustrado. Pero Pablo tenía la intención de seguir sufriendo dolores de parto hasta lograr el objetivo. Yo quiero pedirte en esta mañana, hermano y hermana, que dejes que Jesús se forme en ti. No importa que te llamen tonto, no importa que te llamen menso, no importa que te llamen, no sé, alguna expresión que te quieran vilipendiar con una expresión, caído del zarzo, orejón, no importa. Pero si Cristo ha de formarse en ti, ¿cómo crees que trataron a Cristo? ¿Cómo crees que le hablaron a él? Si aún el que estaba uno de los que estaba a su lado en la cruz le dijo, médico, cúrate a ti mismo, salvaste a otros y a ti no. Meneaban la cabeza. Los fariseos que estaban enfrente meneaban la cabeza diciendo, pobrecito, qué tonto. ¿Y tú crees que Jesús no tuvo el poder y la fuerza para con un chasquido de dedos o un simple soplo destruir a todos? Pero enmudeció y no abrió su boca. No hizo reclamo. Ustedes no saben quién soy yo. Soy Dios manifestado en carne, me respetan. No. ¿Cómo necesitamos la forma de Cristo en nuestro corazón? Oremos. Y entre tanto que oramos, si usted quiere colocar allí en el chat, puede usted colocar en el chat, quiero ser más como Jesús. Quiero ser más como Jesús. Ayúdeme concluyendo este mensaje de esa manera. Quiero ser más como Jesús. Colóquelo allí y es la oración que haremos. Ser más como Jesús es lo que queremos. Señor, esta mañana agradecemos tu palabra y queremos, Señor, tener una decisión y es ser más como tú. Señor, queremos tener la forma de Cristo en nosotros. No queremos tener nuestra forma, queremos que nuestra forma desaparezca para dar lugar a la forma de Cristo, al trato, a las palabras, a la conducta. Señor, queremos ser como tú. Queremos ser, Señor, como ese molde que nos has dado, que eres tú, Señor. Jesús es la imagen que debemos replicar. Jesús es la imagen que debemos emular. La imagen de Jesús es la que se debe formar en nosotros. Oh Dios, y hoy pedimos a ti con un corazón sincero que formes en nuestra vida tu imagen. Queremos ser más como tú, Señor Jesús. Amén y amén.